Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana, en la Ciudad del Vaticano, les damos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espaillat, y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la celebración de la Pasión del Señor y la liturgia de la Adoración de la Cruz, en este Viernes Santo 10 de abril. Saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet y por medio de nuestro canal de YouTube y el portal de Vatican News. La celebración litúrgica de hoy está marcada por la sobriedad y la ausencia de fieles en la Basílica de San Pedro, dada la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo entero a causa de la pandemia del COVID-19. Nos unimos desde nuestros hogares a esta celebración litúrgica, la principal del Viernes Santo. En silencio completo, el Santo Padre hace ingreso y se dirige al altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. Revestido de rojo y como suele hacerse en Viernes Santo, el Papa Francisco se postra ante el altar. Disponemos también nosotros nuestros corazones postrados ante Dios. Tras la postración ante el altar y la cruz cubierta con una tela roja, el Santo Padre se dirige a la sede junto al altar de la cátedra para continuar con una oración y así dar paso a la liturgia de la palabra, durante la que escucharemos el relato de la Pasión según San Juan. El Viernes Santo es el único día del año en que la Iglesia no celebra la Eucaristía. Es un día de duelo. La Eucaristía es memorial de la pasión de Cristo, es sacrificio de Él en la cruz y también es banquete, como parte del triduo pascual que revive y conmemora la pasión, muerte y resurrección del Señor
Hoy la Iglesia no celebra la Eucaristía y sin embargo ofrece la comunión a sus fieles, una comunión a la que podremos unirnos nosotros espiritualmente junto al Santo Padre. Ricordati, Padre, della tua misericordia. Acuérdate, Padre, de tu gran misericordia E proteggi sempre y santifica questa con tua tu eterna famiglia, protección a esta familia alla tuya, quale por la que tuo Cristo, Figlio, tu Hijo, inaugurò nel suo sangue il mistero instituyó pasquale, por medio de su che sangre vive e regna el nei misterio secoli dei pascual, secoli. que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Isaia. Lectura del libro del profeta Ecco, Isaías. il mio servo avrà successo, Sí, sarà onorato, mi servidor triunfará, esaltato e será innalzato exaltado grandemente. y elevado a Come una molti si altura muy stupirono di grande, lui, así tanto como era muchos sfigurato quedaron per essere d'uomo horrorizados il a suo causa de él, aspetto, porque e estaba diversa la tan sua forma desfigurado da que quella su dei figli aspecto no dell'uomo. era el de un hombre Così si y su meraviglieranno di apariencia lui no era molte más la de un hombre, nazioni. así también I re él davanti a asombrará a lui muchas si naciones chiuderanno la y bocca, ante él los reyes poiché cerrarán la vedranno un boca, fatto porque mai a verán essi lo que nunca raccontato se les había e contado comprenderanno ciò che y mai comprenderán algo avevano udito. que nunca habían oído. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? ¿Quién creyó lo que A chi nosotros sarebbe hemos stato oído manifestato y a quién se il le braccio reveló del el Signore? brazo del Señor? È cresciuto come un virgulto Él davanti a creció lui como un retoño e en su come una presencia, radice in terra como una arida. raíz que brota de una tierra Non ha árida, apparenza né bellezza sin per forma attirare i ni nostri hermosura sguardi, que atrajera nuestras non miradas, splendore per poterci piacere. sin un aspecto que pudiera Disprezzato agradarnos, e reietto dagli uomini, despreciado, uomo dei desechado dolori por los che ben hombres, conosce il peligro, abrumado de dolores come y uno habituado al davanti al sufrimiento, quale ci si como copre la alguien faccia. ante quien se aparta el rostro, Era disprezzato tan despreciado e non ne avevamo que lo alcuna tuvimos stima. por nada. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, Pero él soportaba si è nuestros addossato sufrimientos i nostri y dolori cargaba con nuestras e dolencias, noi lo giudicavamo y castigato, nosotros lo percosso da considerábamos Dio golpeado, e herido umiliato. por Dios y humillado. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, Él fue traspasado schiacciato por nuestras per le rebeldías nostre y iniquità. triturado por nuestras Il iniquidades. castigo che ci dà salvezza El si è castigo que nos abbattuto da su la di paz lui. recayó sobre él, Per le sue piaghe noi siamo y stati por sus guariti. heridas fuimos sanados. Noi tutti eravamo sperduti Todos come andábamos greggi. errantes como Ognuno ovejas, di noi seguiva la siguiendo sua cada strada. uno su propio camino. Il Signore fece ricadere Y el su di Señor lui hizo l'iniquità recaer di sobre noi él tutti. las iniquidades de todos nosotros. Maltrattato, si lasciò umiliare Al ser e non maltratado, aprì la sua se bocca. humillaba y ni siquiera Era come abría su agnello boca, condotto al macello, como un come cordero pecora llevado muta al di matadero, fronte ai como suoi una accusatori, oveja muda ante e el que la non esquila. aprì la sua bocca. Él no abría su boca. Con oppressione e ingiusta sentenza Fue fu tolto detenido di mezzo. y juzgado Chi injustamente. si affligge per la sua ¿Y quién posterità? se preocupó de su Sì, suerte? fu eliminato dalla Sí, terra dei porque fue viventi. arrancado de Per la la tierra de colpa los del mio vivientes popolo y fu golpeado por las percosso a rebeldías morte. de mi pueblo. Gli si diede sepoltura con gli Se le empi. dio un Con sepulcro il con los ricco malhechores fu il suo y una túmulo, tumba con los sebbene non impíos, avesse commesso aunque no violenza, había né cometido vi fosse violencia inganno ni nella había sua engaño bocca. en su boca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo El con Señor dolori. quiso aplastarlo con el Quando offrirà sufrimiento. se stesso in Si sacrificio di ofrece su vida riparazione, en sacrificio vedrà de una reparación, discendenza, verá vivrà a su lungo descendencia,
prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El eco de esta primera lectura viene cantado en el Salmo 30. In manus tuas, Domine, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. fede misti nos, Domine, Deus veritatis. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. In te, Domine, Yo pongo mi vida en tus manos. in aeternum. In Tú justitia me rescatarás, tua Señor, Dios fiel. liberame. Apud omnes inimicos Soy la burla meos de todos pactus mis suo enemigos y la opprobrium, irrisión de mis propios et vecinos. vicinis meis valdet timor notis meis. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Oblivionia cordedatus Como un muerto, sum he tamquam caído en el olvido. bonus, Me he pactus convertido sum en una tamquam cosa inútil. asperitum. Ego autem in te speravi, Pero yo confío en ti, Domine. Señor, y te digo, Dixi tú eres Deus mi Dios. meus est tu, in Mi destino manibus está en tuis tus manos. sortes me. Eripe me de manu inimicorum Líbrame del poder de mis meorum, enemigos y et de a aquellos que me persiguen. persequentibus me. Illustra Que faciem brille tu tuam rostro super sobre tu servum servidor. tuum. Salvum me factum Sálvame in por tu misericordia misericordia. tua. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Dalla lettera agli Ebrei. Lectura de la carta a los Hebreos. Fratelli, Hermanos, poiché abbiamo un sommo sacerdote ya que grande tenemos en che è Jesús, passato attraverso el Hijo i de cieli, Dios, un sumo Gesù, il sacerdote Figlio di Dio, insigne que penetró en el manteniamo cielo, ferma la professione della permanezcamos firmes en la confesión de fede. nuestra fe, Infatti, non abbiamo porque un no sommo tenemos sacerdote un sumo che non sacerdote sappia prendere parte incapaz alle de nostre compadecerse debolezze. de nuestras debilidades. Egli stesso Al contrario, è stato messo alla él prova in ogni mismo cosa fue come sometido noi, a las mismas pruebas que escluso il nosotros, peccato. a excepción del pecado.
Accostiamoci dunque Vayamos con entonces piena fiducia al confiadamente trono della al grazia trono de la gracia, per ricevere misericordia a fin de obtener e trovare misericordia grazia, y alcanzar la gracia così de un da auxilio essere oportuno. aiutati al momento opportuno. Cristo infatti nei giorni Cristo della sua vita dirigió terrena durante su vida offrì terrena preghiere e suppliche súplicas y con plegarias forti grida e con lacrime a fuertes Dio gritos y lágrimas che poteva a salvarlo da aquel morte que podía salvarlo de la e per il muerte, suo pieno abbandono a lui y fue escuchado venne por su esaudito. humilde sumisión. Pur essendo figlio, Y aunque era hijo de imparò Dios, l'obbedienza da ciò che aprendió patì por medio e reso de sus perfetto, propios sufrimientos divenne qué causa di significa salvezza obedecer. eterna De este per modo, tutti él coloro alcanzó la perfección che gli y llegó a obbediscono. ser causa de salvación eterna para todos los que Parola le di obedecen. Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Christus factus est pro Propter quod et Deus exaltavit et dedit illi quod est super omne Passione di nostro Signore Pasión Gesù de nuestro Cristo, Señor Jesucristo, secondo según San Juan. Giovanni. In quel tempo Gesù En uscì aquel con i tiempo, suoi discepoli Jesús al fue di là con del sus torrente discípulos Cedron, al otro lado dove del c'era un torrente Cedrón. giardino, nel quale Había en ese entrò lugar con i un suoi huerto discepoli. y allí entró con ellos. Anche Giuda, il Judas, traditore, el conosceva traidor, quel luogo, también conocía el lugar, perché Gesù porque stesso Jesús y si sus era trovato discípulos là se con i suoi reunían discepoli. allí con frecuencia. Giuda dunque vi andò, Entonces dopo Judas, aver preso un al gruppo di frente de un soldati destacamento e de alcune soldados guardie, y de los guardias fornite dai capi dei designados por los sumos sacerdoti sacerdotes e dai y los fariseos, con llegó lanterne, allí con fiaccole faroles, e archi. antorchas
y armas. Gesù allora, sapendo Jesús, che tutto quello che sabiendo doveva accadere, todo lo que le iba a si fece suceder, innanzi se adelantó e disse loro: y les preguntó, ¿a quién buscan? Gli risposero: Le respondieron, Gesù, a Jesús el Nazareno. Disse loro Gesù: Él les dijo, soy yo. Vi era là con loro anche Giuda, Judas, il traditore. el que lo entregaba, estaba con ellos. Appena disse loro: Cuando Jesús les "Sono dijo, io", soy yo, indietreggiarono ellos e retrocedieron caddero y a terra. cayeron en tierra. Domandò loro di nuovo. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Risposero: Le dijeron, Gesù, a il Jesús Nazareno. el Nazareno. Gesù Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. perché si compisse la Así debía parola cumplirse che la egli palabra aveva que él detto: había dicho, Non ho perduto no he nessuno perdido a ninguno di de los quelli que me mi hai confiaste. dato. Allora Simon Pietro, Entonces che Simón aveva Pedro, una spada, que llevaba la una trasse espada, fuori, la sacó colpì il e servo hirió del al sommo servidor del sumo e sacerdote, gli tagliò cortándole l'orecchio la destro. oreja derecha. Quel servo si chiamava Malco. El servidor se llamaba Malco. Gesù allora Jesús disse a dijo a Pietro: Simón Pedro, Envaina envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Allora i soldati, con El il destacamento de comandante e le soldados, guardie dei con el giudei, tribuno y los guardias catturarono judíos, se Gesù, apoderaron lo de legarono Jesús y e lo lo ataron. condussero prima da Anna. Lo llevaron primero ante Egli Anás, infatti porque era suocero suegro de Caifás, che era sumo sacerdote quell'anno. aquel año. Caifás Era el que había aconsejado a los judíos, es conveniente que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así
participar en la comida de Pascua. Pilato salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: salve, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: si lo sueltas, no eres amigo del César.
porque el que se hace rey se opone al César. Udite queste parole, Al oír esto, fece condurre Pilato fuori sacó Gesù afuera a e Jesús sedette y in lo un hizo tribunale, sentar sobre un nel estrado luogo chiamato en el il lugar Toro, llamado el Empedrado, diventato Gabbatà. en hebreo Gábata. Era la parasceve della Era el Pasqua, día de verso preparación de la Pascua, mezzogiorno. alrededor del Pilato mediodía. disse ai giudei, Pilato dijo a los judíos: aquí tienen ma a su quelli rey. gridarono, Ellos vociferaban: sácalo, sácalo, disse loro crucifícalo. Pilato. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Risposero i capi Los dei sumos sacerdotes sacerdoti. respondieron: no tenemos otro rey que el César. Allora lo Entonces consegnò Pilato loro per se lo che entregó fosse para que lo crocifisso. crucificaran, Essi presero y ellos Gesù, se lo ed llevaron. egli, portando la croce, Jesús, si cargando avviò sobre verso sí il la luogo cruz, detto delle salió de la Gravine, ciudad para in dirigirse al ebraico lugar Golgota, llamado del cráneo, dove lo en hebreo crocifissero, e Gólgota. con lui Allí lo altri due, crucificaron y con él a uno otros da una dos, parte uno a e cada lado, dall'altra, y Jesús e Gesù en el in medio. mezzo. Pilato compose anche Pilato redactó l'iscrizione e la una fece porre inscripción sulla que croce. decía: Vi era scritto: Jesús, Gesù, el Nazareno, il rey dei de los judíos, Molti giudei y la colocó lessero sobre questa la cruz. iscrizione, Muchos perché il judíos luogo dove leyeron Gesù fu esta crocifisso inscripción era vicino porque el alla lugar città. donde Jesús fue crucificado Era quedaba scritta cerca de in la ciudad, ebraico, y la in inscripción latino estaba en ed in hebreo, latín y griego. I capi dei sacerdoti Los dei sumos giudei sacerdotes de los dissero judíos allora dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. rispose Pilato respondió: lo escrito, escrito I está. soldati poi, quando Después que ebbero los soldados crocifisso Gesù, crucificaron a Jesús, presero le sue vesti, tomaron sus ne vestiduras fecero 4 y las parti, dividieron en una 4 per partes, ciascun soldato, una para cada e la uno. tunica. También tomaron Ma la quella túnica, tunica era y como senza no tenía cuciture, costura, tessuta porque tutta d'un estaba hecha de pezzo una da sola pieza cima de a arriba fondo. abajo, se dijeron entre sí: Perciò dissero tra loro: no la rompamos, vamos a sortearla così para ver si a quién le compiva la toca. scrittura che Así se dice, cumplió la escritura que si dice: sono divisi se tra loro le repartieron mie mis vestiduras y vesti, sulla mia sortearon mi túnica. hanno gettato la sorte. E i soldati Esto fue fecero lo que così. hicieron los soldados. Stavano presso la croce di Gesù sua Junto a la madre, cruz de la sorella Jesús di sua estaba su madre Maria, y la hermana madre de di su madre, Cleofa, e María, Maria di mujer de Magdala. Cleofás y María Magdalena. Gesù allora, Al ver vedendo a la madre e y accanto a cerca de lei il ella al discepolo che egli discípulo a quien amava, él amaba, disse alla Jesús le dijo: Donna, ecco tuo figlio. mujer, Poi aquí disse al tienes a tu hijo. Luego Ecco dijo al tua madre. discípulo: E da aquí tienes quell'ora a tu il madre. discepolo Y desde la aquella hora accolse come el sua. discípulo la recibió como suya. Dopo questo, Gesù, Después, sapendo che ormai tutto sabiendo era que ya todo compiuto, estaba cumplido, affinché y si para que la compisse escritura se cumpliera hasta el final, Jesús sed. dijo: tengo vi sed. era lì un vaso pieno Había di allí un aceto. recipiente lleno de Posero vinagre, perciò una empaparon sputa en él una imbevuta di esponja, aceto in la cima ad ataron una a una cappa rama de hisopo e y se gliela la accostarono acercaron a la boca. Dopo aver Después preso de beber l'aceto, el vinagre, Gesù dijo disse, Jesús: È todo compiuto. se ha cumplido. e chinato il E capo, inclinando la cabeza, consegnò entregó lo spirito. el espíritu. Era il giorno della parasceve. Era el día de la I giudei, preparación de la perché i Pascua. corpi non Los rimanessero judíos sulla pidieron a croce Pilato que durante il hiciera quebrar sabato. las piernas de los Era infatti un crucificados giorno solenne, y mandara a il retirar sabato. sus cuerpos Chiesero para a que no Pilato che quedaran fossero en la cruz spezzate loro durante le el gambe sábado, e
porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta celebración litúrgica, la homilía la realizará el predicador de la Casa Pontificia, el sacerdote capuchino Raniero Cantalamessa. San Gregorio Magno decía que la escritura cum legentibus crescit, es decir, crece con quienes la leen, expresa significados siempre nuevos en función de las preguntas que el hombre lleva en su corazón al leerla. Y nosotros este año leemos el relato de la Pasión con una pregunta, más aún con un grito que se eleva de toda la tierra. Debemos tratar de captar la respuesta que la palabra de Dios le da. Lo que acabamos de escuchar es el relato del mal objetivamente más grande jamás cometido en la tierra. Podemos mirarlo desde dos perspectivas diferentes, o de frente o por detrás, es decir, o por sus causas o por sus efectos. Si nos detenemos en las causas históricas de la muerte de Cristo, nos confundimos y cada uno estará tentado de decir como Pilato: yo soy inocente de la sangre de este hombre. La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Y cuáles han sido los efectos de la muerte de Cristo? Nos lo dice Pablo: justificados por la fe, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna. Pero hay un efecto que la situación en acto nos ayuda a captar de modo particular.
La cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano, de todo sufrimiento, físico y moral. Ya no es un castigo, una maldición. Ha sido redimida en raíz desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. ¿Cuál es la prueba más segura de que la bebida que alguien te ofrece no está envenenada? Es si Él bebe delante de ti la misma copa. Así lo ha hecho Dios. En la cruz ha bebido delante del mundo el cáliz del dolor hasta las heces. Así ha mostrado que éste no está envenenado, sino que hay una perla en el fondo de él. Y no solo el dolor de quien tiene la fe, sino de todo dolor humano. Él murió por todos. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, había dicho, atraeré a todos a mí, todos, no solo algunos. Sufrir, escribía San Juan Pablo II desde su cama de hospital después del atentado, significa hacerse particularmente receptivo, especialmente abierto a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. Gracias a la cruz de Cristo, el sufrimiento se ha convertido también, a su manera, en una especie de sacramento universal de salvación para el género humano. ¿Cuál es la luz que todo esto arroja sobre la situación dramática que está viviendo la humanidad? También aquí, más que a las causas, debemos mirar a los efectos. No solo los negativos, cuya triste parte escuchamos cada día, sino también los positivos, que solo una observación más atenta nos ayuda a captar. La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad, el del delirio de omnipotencia. Tenemos la ocasión, ha escrito un conocido rabino judío, de celebrar este año un especial éxodo pascual, aquel de salir del exilio de la conciencia. Ha bastado el más pequeño e informe elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos. El hombre en la prosperidad no comprende, dice un salmo de la Biblia, es como los animales que perecen. Cuánta verdad en estas palabras. Mientras pintaba el fresco de la Catedral de San Pablo en Londres, el pintor James Thornhill, en un cierto momento, se sobrecogió con tanto entusiasmo por su fresco que, retrocediendo para verlo mejor, no se daba cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente horrorizado comprendió que un grito de llamada solo habría acelerado el desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó en medio del fresco. El maestro, estupefacto, dio un paso hacia adelante. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo. Así actúa a veces Dios con nosotros. Trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos. Pero atentos a no engañarnos. No es Dios quien ha arrojado el coronavirus, quien ha arrojado el pincel sobre el fresco de nuestra orgullosa civilización tecnológica. Dios es aliado nuestro, no del virus.
Tengo proyectos de paz, no de aflicción, nos dice Él mismo en la Biblia. Si estos flagelos fueran castigos de Dios, no se explicaría por qué se abaten igual sobre buenos y malos, y por qué los pobres habitualmente son los que más sufren sus consecuencias. ¿Son acaso ellos más pecadores que otros? No, el que lloró un día por la muerte de Lázaro, llora hoy por el flagelo que ha caído sobre la humanidad. Sí, Dios sufre, como cada padre y cada madre. Cuando nos enteremos un día, nos avergonzaremos de todas las acusaciones que hicimos contra Él en la vida. Dios participa en nuestro dolor para vencerlo. Siendo supremamente bueno Dios, escribe San Agustín, no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras, si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal mismo el bien. ¿Acaso Dios Padre ha querido la muerte de su Hijo para sacar un bien de ella? No. Simplemente ha permitido que la libertad humana siguiera su curso, haciendo, sin embargo, que sirviera a su plan, no al de los hombres. Esto vale también para los males naturales, como los terremotos y las pestes. Él no los suscita. Él ha dado también a la naturaleza una especie de libertad, cualitativamente diferente, sin duda, de la libertad moral del hombre, pero siempre una forma de libertad. Libertad de evolucionar según sus leyes de desarrollo. No ha creado el mundo como un reloj programado, con antelación en cualquier mínimo movimiento suyo. Es lo que algunos llaman la casualidad y que la Biblia, en cambio, llama sabiduría creativa de Dios. El otro fruto positivo de la presente crisis sanitaria es el sentimiento de solidaridad. Cuando en la memoria humana los hombres de todas las naciones se sintieron tan unidos, tan iguales, tan poco litigiosos como en este momento de dolor? Nunca como ahora hemos percibido la verdad del grito de nuestro poeta: hombres, paz. Sobre la tierra postrada, demasiado es el misterio. Nos hemos olvidado de los muros a construir. El virus no conoce fronteras. En un instante ha derribado todas las barreras y las distinciones de raza, de religión, de censo, de poder. No debemos volver atrás cuando este momento haya pasado. Como nos ha exhortado el Santo Padre, no debemos desaprovechar esta ocasión. No hagamos que tanto dolor, tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya sido en vano. Es esta la recesión que más debemos temer. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo. No se adiestrarán más para la guerra. Es el momento de realizar algo de esta profecía de Isaías, cuyo cumplimiento espera desde siempre la humanidad.
Digamos basta a la trágica carrera de armamentos. Gritadlo con todas vuestras fuerzas, jóvenes, porque es sobre todo vuestro destino lo que está en juego. Destinemos los ilimitados recursos empleados para las armas, para los fines cuya necesidad y urgencia vemos en estas situaciones: la salud, la higiene, la alimentación, la lucha contra la pobreza, el cuidado de la creación. Dejemos a la generación que venga un mundo más pobre de cosas y de dinero, si es necesario, pero más rico en humanidad. La palabra de Dios nos dice qué es lo primero que debemos hacer en momentos como estos: gritar a Dios. Es Él mismo quien pone en labios de los hombres las palabras que hay que gritarle, a veces incluso palabras duras, de llanto y casi de acusación. Levántate, Señor, ven en nuestra ayuda, sálvanos por tu misericordia. Despierta, no nos rechaces para siempre. Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Acaso a Dios le gusta que se le rece para conceder sus beneficios? ¿Acaso nuestra oración puede hacer cambiar sus planes a Dios? No, pero hay cosas que Dios ha decidido concedernos como fruto conjunto de su gracia y de nuestra oración, casi para compartir con sus criaturas el mérito del beneficio recibido. Es Él quien nos impulsa a hacerlo. Pidan y recibirán. Llamen y se les abrirá. Cuando en el desierto los judíos eran mordidos por serpientes venenosas, Dios ordenó a Moisés que levantara en un estandarte una serpiente de bronce, y quien lo mirara no moriría. Jesús se ha apropiado de este símbolo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dijo a Nicodemo: así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. También nosotros en este momento somos mordidos por una serpiente venenosa invisible. Miremos a aquel que fue levantado por nosotros en la cruz. Adorémoslo en esta basílica vacía por nosotros y por todo el género humano. Quien lo mira con fe no muere, y si muere, será para entrar en la vida eterna. Después de 3 días resucitaré, predijo Jesús. Nosotros también, después de estos días que esperamos sean cortos, nos levantaremos y saldremos de las tumbas de nuestros hogares, no para volver a la vida anterior como Lázaro, sino a una vida nueva como Jesús, una vida más fraterna, más humana, más cristiana. Continúa ahora en la liturgia el momento de la oración universal, por diversas intenciones, y se ha agregado a aquellas que habitualmente escuchamos, una por todos aquellos que padecen de la epidemia del coronavirus.
Preghiamo, fratelli carissimi, Oremos, per la Santa queridos Chiesa hermanos, di Dio. por la Santa Iglesia de Il Dios, Signore le conceda unità para e que nuestro pace, Dios y Señor la le conceda protegga la su paz tutta y la la unidad, terra, se digne e protegerla en doni a toda la tierra noi y nos in una conceda vita glorificarlo serena e con una vida tranquilla, calma y di serena. rendere gloria a Dio Padre Onnipotente. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas del universo. Escucha a tu familia en oración y protégeme con tu bondad a mí, indigno siervo tuyo, para que el pueblo cristiano, confiado por tu providencia a mi cuidado pastoral, progrese siempre en la fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que desarrollan un ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad en la comunidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio Oremos nostro por los illumini catecúmenos, i loro cuori, para que Dios nuestro e apra Señor loro la porta les manifieste della su sua misericordia, misericordia, perché mediante l'acqua del de manera que, battesimo, perdonados sus ricevano pecados il por perdono di medio tutti del i agua recibida en el peccati, bautismo, e siano sean incorporati incorporados in Cristo a Gesù, Jesucristo, nuestro Señor. Signore. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos para que, renacidos en la fuente bautismal, sean contados entre tus hijos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Oremos Dio también por nostro todos nuestros conceda hermanos loro que di creen en vivere la Cristo, verità che para que Dios nuestro, professano, Señor, les conceda vivir en la verdad que profesan y los reúna y conserve en su única Iglesia.
Dios todopoderoso y eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan en una sola familia a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la redención, por Cristo nuestro Señor. Oremos por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por quienes no creen en Dios, para que buscando con bondad y rectitud de corazón puedan llegar a conocer al Dios verdadero. Dios todopoderoso y eterno, tú has puesto en el corazón del hombre una nostalgia de ti tan grande que sólo cuando te encuentran tienen paz. Haz que, más allá de todo obstáculo, todos reconozcan los signos de tu bondad y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan el gozo de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por quienes están llamados a gobernar la comunidad civil, para que Dios nuestro Señor ilumine sus mentes y sus corazones, para que busquen el bien común, en la verdadera libertad y en la verdadera paz. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con tu sabiduría a nuestros gobernantes, para que, con tu protección, promuevan en la tierra una paz duradera, el progreso social y la libertad religiosa. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos aquellos que padecen las consecuencias de la actual epidemia, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fuerza al personal sanitario, consuelo a las familias
y la salvación a todas las víctimas que han fallecido. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio providente de los que sufren, mira con compasión la aflicción que padecen tus hijos por esta epidemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes cuidan de ellos. Acoge en tu paz a quienes han muerto, y mientras dure esta tribulación, haz que cada uno encuentre el consuelo en tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todo desorden, aleje las enfermedades, sacie a los que tienen hambre, dé libertad a los encarcelados, justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los viajeros y el regreso a quienes están ausentes de casa, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, escucha el grito de la humanidad sufriente, para que todos se alegren de haber recibido en sus necesidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La celebración litúrgica procede ahora al momento de la adoración de la Santa Cruz. El Santo Padre descubrirá la imagen del crucifijo, este crucifijo que ha presidido las celebraciones de la Semana Santa, el llamado crucifijo milagroso, que en el siglo XVI libró a Roma de la peste, y que se encuentra habitualmente en la iglesia de San Marcelo del Corso. Eccellium crucis, in quo salus mundi pependit. Con la iglesia decimos: he aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Se retira la siguiente tela, queda más al descubierto el crucifijo, al cual hoy, Viernes Santo, adoramos con profunda devoción. Eccellium
He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Al retirar el tercer lienzo rojo, queda al descubierto el crucifijo. In quo salus mundi pependit. He aquí el madero de la cruz, del que pendió la salvación del mundo. Venid, adoremos. Et Sanctum resurrectionem Tuam, laudamus et glorificamus. A nombre de toda la asamblea celebrante, de todos nosotros, el Santo Padre adora la cruz, de la que pendió la salvación del mundo. Con profundo recogimiento, nos unimos nosotros a esta adoración ante Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que ofreció su vida por nuestra salvación. Et benedicat nobis, illum et vultum suum super nos, et misereatur nostri. Crucem tuam adoramos
En este momento el Santo Padre hace el gesto de mostrar a toda la asamblea y a todos los que seguimos esta transmisión la cruz de Cristo. La adoramos en nuestro corazón. En este momento en que no podemos estar en la iglesia, nuestra adoración por Cristo es igual, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y aunque en este Viernes Santo la Iglesia no celebra la Eucaristía, sí ofrece la posibilidad de comulgar. Sabemos que por la restricción de la participación de los fieles, son pocos los que pueden acceder sacramentalmente a la comunión eucarística, y sin embargo el Papa ya desde hace semanas nos invita a unirnos espiritualmente en comunión con Cristo. Por eso en este momento se reviste el altar en la Basílica de San Pedro, el llamado altar de la cátedra, mientras el diácono trae a este altar el Santísimo Sacramento desde la reserva. Los presentes podrán comulgar y nosotros, en nuestros hogares y desde donde estemos siguiendo esta celebración litúrgica, podremos unirnos espiritualmente en comunión con toda la Iglesia. El Santísimo Sacramento se deposita sobre el altar para realizar el rito de la comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente ed eterno, Dios todopoderoso y eterno, que has renovado al mundo con la gloriosa muerte y resurrección de tu Cristo, mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Papa invoca una bendición sobre el pueblo. Inchinatevi per la benedizione. Reclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición. Scenda, oh Padre, la tua benedizione Te pedimos, su questo Padre, popolo, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Amén. En silencio, tras haber celebrado esta liturgia de la Pasión, el Santo Padre se retira y sobre la Iglesia se cierne el silencio de la muerte y la esperanza de la resurrección de nuestro Salvador. A quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e Internet por medio del canal de YouTube de vaticannews.va, agradecemos y los invitamos para que dentro de 1 hora y media, a las 21 horas de Roma y de la hora central europea, nos reunamos para orar juntos con el Santo Padre el Vía Crucis. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat, y a nombre de todo el equipo de Vatican News, les deseamos un buen Viernes Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.